Hola alumnos, bienvenidos a la nueva clase y en la clase de hoy vamos a estudiar el producto escalar de dos vectores. Vale, entonces vamos a comenzar por definir este concepto, establecemos algunas de sus propiedades más importantes y luego ya pasaremos a las aplicaciones principales del producto escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el producto escalar y qué es el producto escalar? El producto escalar de dos vectores, vamos a tomar por ejemplo los vectores u y v, se representa de esta forma. Se escribe u por v, ¿vale? Se utiliza este punto que no se puede omitir, que es lo que significa que estamos en un producto escalar, ¿no? Entonces esto por definición va a ser el módulo del vector u por el módulo del vector v por el coseno del ángulo que forma. Vale, entonces si tenemos, por ejemplo en R2 un vector u así y un vector v así, vamos a imaginar el vector u, vector v, decimos que el producto escalar de u por v va a ser el módulo de este vector por el módulo de este vector por el coseno del ángulo que forman, por lo tanto, de ese ángulo alfa, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir siempre con el producto escalar? Fijaos que si el vector u es el vector nulo y si el vector v es el vector nulo, por lo tanto, si los dos vectores son los vectores nulos, ¿cuál es el producto escalar del vector nulo por el vector nulo? Será el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman es 0 porque está en el mismo ángulo, por lo tanto coseno de 0 es 1. Sin embargo, los módulos de ambos son iguales a 0, por lo tanto, sabemos que el producto escalar del vector nulo por el vector nulo es igual a 0. Vale. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir también? Solo el producto escalar de dos vectores, por lo tanto, decimos que u por v es igual a 0 si y solo si los vectores son perpendiculares. Vale, si os fijáis, si los dos son distintos de 0, bueno, si solo si, con u y v distintos de 0, por lo tanto, si los dos vectores son no nulos, solo van a tener producto escalar 0 cuando el coseno valga 0. Si os fijáis, si los vectores son no nulos, los módulos son distintos de 0. Por lo tanto, esto solo da 0 si esto vale 0. ¿Y cuándo vale el coseno 0? ¿Os acordáis? Que veíamos en esta circunferencia que el coseno vale 0 aquí y aquí. Por lo tanto, en ambos casos, si el ángulo que hay entre los dos vectores es 90 grados o 270 grados, entonces si los dos vectores son perpendiculares, ¿vale? Que es lo que se representa aquí. Por lo tanto, si los dos vectores son perpendiculares, su coseno es 90, o sea, el ángulo que forman es 90 grados, su coseno vale 0, por lo tanto el producto escalar vale 0. Lo mismo ocurre al revés, si el producto escalar es 0, es porque el coseno vale 0, y por lo tanto el ángulo vale 90 grados, y por eso los vectores son perpendiculares. Bueno, vamos a pasar ahora a las principales propiedades del producto escalar, que son estas cuatro. Vale, la primera me dice que el producto escalar de un vector por sí mismo es mayor o igual que 0. Esto es muy fácil de demostrar dándose cuenta que, claro, el producto escalar de un vector por sí mismo, si os fijáis, va a ser el módulo de u, sería por el módulo de u por el coseno del ángulo que forma, ¿no? Por lo tanto, el módulo de u al cuadrado por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma un vector con sí mismo? 0, ¿no? Por lo tanto, el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, me quedaría que su producto escalar es simplemente módulo de u al cuadrado. Por lo tanto, el módulo del vector al cuadrado. Que como ya sabemos, esto es mayor o igual que 0. ¿Vale? De hecho, solo va a ser 0 si el vector es el vector nulo. Si el vector es distinto de 0, como su módulo es distinto de 0, al cuadrado va a ser distinto de 0 y por lo tanto va a ser mayor que 0, ¿no? Esta sería la demostración de la primera propiedad. La segunda me dice que el producto escalar es conmutativo. Obviamente, de la definición se puede ver fácilmente que si yo cambio v por u, el producto de números reales es conmutativo y cambiaría el coseno del ángulo, que simplemente es el ángulo que forma un vector con el otro. Por lo tanto, si yo tengo en R2 un vector así y un vector así, el ángulo que forma este con este es el mismo que el que forma este con aquel, ¿no? Por lo tanto, los ángulos son iguales y por eso el producto escalar es conmutativo. Vale.
La tercera propiedad sería esta que me dice que si yo multiplico un escalar lambda por un producto escalar, puedo simplemente multiplicar el lambda por uno de los vectores y luego hacer el producto. Esto es bastante obvio, ¿no? Si os fijáis, lambda es un escalar real, por lo tanto, si lo multiplico por un vector, el módulo va a ser el módulo del lambda por el vector. Por lo tanto, me quedaría la misma definición del producto escalar multiplicado por el lambda, ¿no? En ambos casos, haciendo esto. Y bueno, la cuarta propiedad sería esta, que me dice que si yo multiplico un vector u por la suma de otros dos vectores, simplemente puedo hacer lo que llamamos la propiedad distributiva, en este caso del producto escalar, ¿no? Eso es lo que me dice que me permite hacer esta operación. Entonces, vamos a recordar cómo puedo definir yo el producto escalar de dos vectores que vienen dados en función de sus coordenadas. Vamos a imaginar que yo tengo un vector u de coordenadas u1, u2, u3 y un vector v ahora de coordenadas v1, v2, v3. Vale, obviamente el producto escalar sí es esta definición, pero como yo no sé cuánto vale el coseno del ángulo que forman, por lo menos así rápidamente no puedo aplicar esta sencilla forma de calcular el producto escalar, ¿no? Entonces, si estas dos coordenadas están dadas en la base canónica, que es la mayoría de las veces vamos a obtener esa base, ¿no? Tendríamos que el producto escalar de u por v sería, por definición, lo que obtenemos de multiplicar la coordenada 1 por la coordenada 2, más la coordenada 2 por la coordenada 2, más la coordenada 3 por la coordenada 3. Por lo tanto sería u1 v1 más u2 v2 más u3 v3. Vale, esta sería la forma de definir el producto escalar de dos vectores a partir de sus coordenadas. Vale, entonces con este conocimiento ahora podemos demostrar finalmente cuánto vale el módulo de un vector. Habíamos visto que el módulo de u, si u viene dada por estas coordenadas, por ejemplo, sería la raíz cuadrada de la suma la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo demuestro esto? Pues es muy sencillo. Es lo que habíamos visto. Fijaos que el producto escalar de un vector u por sí mismo nos daba el módulo de u al cuadrado, ¿no? Porque habíamos visto que el ángulo que formaba era 0, por lo tanto su coseno vale 1, y simplemente me queda el módulo de u por módulo de u, que es módulo de u al cuadrado. ¿Vale? Este sería el producto escalar de un vector por sí mismo. Y ahora, ¿cómo hemos visto que viene dada el producto escalar de dos vectores en función de sus coordenadas? Pues sería multiplicar las coordenadas correspondientes y luego sumar todo, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual u por u? Por lo tanto, el producto escalar de un vector por sí mismo, pues sería coger este vector y multiplicar la primera coordenada de u por la primera coordenada de u. Por lo tanto, u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado. Vale, sería simplemente esto. Y ahora fijaos, esto que está aquí es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, esto sería el módulo de u al cuadrado. Vale, ahora sacamos raíz cuadrada de ambos miembros y nos viene que el módulo de u es igual a la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado. Vale, entonces esta es la forma de demostrar que efectivamente el módulo de un vector es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la aplicación más importante del producto escalar, que es el típico ejercicio que nos van a pedir casi siempre, que va a ser calcular el ángulo entre dos vectores, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que utilizar principalmente esta expresión y, obviamente, si los vectores vienen dados en sus coordenadas, pues utilizar esta expresión. Vale, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Fijaos que me piden calcular el ángulo que forman, por lo tanto voy a empezar primero por calcular el coseno del ángulo que forman. Despejando en esta igualdad, el coseno del ángulo que forman dos vectores va a ser igual a, en el numerador, el producto escalar de esos dos vectores, y en el denominador, pues el producto de los módulos. Vale, entonces fijaos, si a mí me dan las coordenadas de los dos vectores, podré definir el producto escalar como lo que veíamos aquí arriba, sería u1 v1
más u sub 2 v2 más u sub 3 v3. Y en el denominador simplemente módulo de u por módulo de u. Vale, y esto sería igual al coseno de alfa. Entonces, sabiendo que alfa es el ángulo que forman esos dos vectores. Por lo tanto, el vector u con el vector v, que es lo mismo que el vector v con el vector u. Entonces, con lo que ya sabemos de trigonometría, ¿cuánto sería alfa? Por lo tanto, ¿cuánto es el ángulo que forman los vectores u y v? Sería el arco cuyo coseno es esta expresión, ¿vale? Que sería igual a esta expresión. Por lo tanto, el arco cuyo coseno es en el numerador el producto escalar de los vectores y en el denominador el producto de los módulos. Vale. Esta es una fórmula que es muy sencilla de deducir en medio de un examen, así que no es necesario que os aprendáis esto, ¿no? Simplemente, a partir de la expresión general del producto escalar, ¿no? Que es por definición, esto es el producto escalar, despejáis el coseno y luego, pues obviamente, si el coseno de alfa es esto, alfa es el arco cuyo coseno vale esto. Vale, entonces lo tenéis que hacer con la calculadora, recordad, y por lo tanto calcularíais el ángulo que forman dos vectores. Vale. Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy, espero que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima clase.